mesa de estos 2 intensos días sobre solución de conflictos y sobre inversión extranjera. En este caso vamos a platicar de las nuevas tendencias a nivel internacional, poniendo cierto énfasis en Norteamérica, en América del Sur y en Europa, con relación a inversión extranjera. Si me permiten, voy a empezar con Sonia, si les parece bien a los caballeros. Y bueno, a pesar de que ustedes la han visto estos 2 días trabajando de manera muy intensa, aparentemente seré la primera en tener el honor de presentarla, tal cual, y de leer su currículum, tanto después de los que ella ha leído de nosotros. La doctora Sonia Rodríguez Jiménez es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, España. Es doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca, investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel primero, y además autora de 4 libros: El Sistema Arbitral del CIADI, La Protección del Menor en el Derecho Internacional Privado Mexicano, La Competencia Judicial Civil Internacional, La Conexidad y la Litispendencia Internacional en el Derecho Internacional Privado Mexicano. Por lo que pueden ver, es una de las personas que tienen más autoridad para platicarnos de este tema, y además que tiene un amplio conocimiento de lo que sucede a nivel europeo, de lo que sucede a nivel americano, y además de lo que sucede particularmente en México por su estancia, sus años en México. Gracias, Sonia. Muchísimas gracias, Cecilia. Ayer te moderé yo, los papeles se cambian. Bueno, muchísimas gracias por seguir. Les prometo que esta es mi última intervención, porque cuando no son moderaciones son intervenciones. Yo creo que ya deben estar medio saturados de escucharme. En esta ocasión vamos a hablar un poco del panorama latinoamericano, y me quiero centrar fundamentalmente en 4 países. Son temas o puntos que ya se han abordado en otras mesas, pero que le quiero dar una visión un poco crítica. Quiero referirme a Argentina, México, Bolivia y Ecuador, rápidamente. Estamos asistiendo a una auténtica revolución desde hace tiempo. Si uno ve las noticias y sigue un poco los casos que tenemos en Latinoamérica, es alarmante la cifra que tenemos. Tenemos 67 casos pendientes de resolver y 37 concluidos, de los cuales llegó un momento en que Argentina tenía acaparados el 50% de los casos. Imagínense ustedes la avalancha. El punto más importante que quiero abordar en esta pequeña exposición es el caso Metalpar, que fue resuelto la semana pasada, misteriosamente a favor de Argentina. Y digo misteriosamente porque, como estamos viendo, los tribunales arbitrales del CIADI no tienen jurisprudencia, es decir, son fallos aislados. Si bien es cierto, se citan y se recitan, se refritean si ustedes quieren, pero no forman jurisprudencia, no son fallos obligatorios para otros tribunales posteriores, con lo cual Metalpar es la excepción que, pues digamos, pone un poco la esperanza en la solución de esa avalancha de casos que tuvo Argentina con motivo de la especificación que tuvo en el año 2001-2002. El segundo caso es México, del que ya he hablado un poquito, y nada más voy a hacer referencia o voy a insistir nuevamente en la necesidad de ratificación del Convenio de Washington, pero muy brevemente porque ya me han escuchado en la mesa anterior. Bolivia yo creo que es ahora sí lo que está de moda, lo que se lleva. Bolivia, sobre todo con 2 casos, que es ETI Eurotelecom y Aguas del Tunari, que bueno, son como si Almodóvar viera estos casos, seguro haría una película por lo surrealista de los mismos. Y Ecuador, que acaba de tener una nueva disputa, Repsol YPF. Y yo creo que, bueno, pues con eso sería el contexto para criticar. Como siempre digo, yo soy muy cautelosa con el artículo 33, por eso, de la Constitución, por eso miraba antes a mis ponentes, porque como todos eran mexicanos, dije, no sea que en una de estas dicen que no, pero quién sabe si no me lo apliquen, y habría 2 o 3 que se pondrían muy contentos. Fíjense ustedes que hay una postura de acoso y derribo del CIADI por parte de países latinoamericanos, sobre todo Bolivia, donde hemos visto
que, fíjense ustedes, se adhiere en 1994 al CIADI y el 16 de mayo del 2007 se somete su decisión de salirse al CIADI por el artículo 71 del Convenio de Washington. 6 meses después de que deposita esta notificación, surte efecto la renuncia al CIADI y esta tiene lugar el 3 de noviembre del 2007. Es decir, desde el 3 de noviembre del 2007 Bolivia ya no pertenece como Estado signatario al Convenio de Washington y por tanto se ha retirado de este sistema de resolución de controversias en materia de inversiones. Fíjense ustedes que como consecuencia de esta retirada por parte de Bolivia, una retirada expresa, es decir, depositó su instrumento, 6 meses después se hace efectivo, tenemos una renuncia tácita, diría yo, que es la de Ecuador. Ecuador notificó que quería retirar demandas que fueran referentes a recursos naturales, es decir, a petróleo, minería, etcétera. Bueno, pues el 90% de los casos de Ecuador se refieren a petróleo. Yo estaba comentando hace un poquito que la última que se ha presentado es la de Repsol YPF, es decir, petróleo, y digamos que esto es una renuncia encubierta al CIADI. No han sido, yo creo, que tan valientes como Bolivia, pero sí finalmente se están retirando del CIADI. Yo creo que son estos dos estados. Ayer oíamos que Nicaragua también se estaba uniendo, pero eran más, como bien se decía, mucho ruido y pocas nueces, porque ahí sigue Nicaragua sin tomar partido. Y Bolivia es un caso peculiar, y les voy a decir por qué. Tiene muy poquitos casos, si no recuerdo mal, tiene 2 casos pendientes y uno concluido ante el CIADI, con lo cual es uno de los estados latinoamericanos que tienen un bajo perfil en este sistema de resolución de controversias. Hace un rato nos referíamos que México tenía el tercer lugar desde hace poquito, porque les comentaba que era el segundo estado más demandado. Como les dije, Ecuador llegó y nos desbancó. Se puso un poco celoso, yo creo, de tener ese protagonismo México, entonces llegó Ecuador y dijo, quítense que ahí les voy, y así fue el asunto. Entonces Ecuador es el segundo estado latinoamericano más demandado y ahí va México en tercer lugar. Como les digo, por este contexto se están levantando voces a favor, en este contexto latinoamericano, de crear un foro, nunca mejor dicho, alternativo, ex novo, ex profeso, para resolver controversias en materia de inversiones. Lo que están proponiendo, sobre todo Ecuador, a través de su presidente Rafael Correa, es realizar este foro que pueda quitar al CIADI, que es un foro, como ellos denominan, ex regional, ex nacional, es decir, no tenemos nada que ver, y donde pues es un poco imperialista el sistema. Si lo ven, bueno, para qué les digo de Chávez, ¿no?, y sus ideas sobre ese aspecto, pero todo esto está haciendo que se proponga la creación de un foro alternativo. Fíjense que yo creo que sí, el CIADI está teniendo una crisis existencial fuerte. Yo soy muy crítica con el CIADI, creo que tienen que mejorar muchísimas cosas, creo que siempre son los mismos árbitros, se reciclan, igual se refritean. Entonces, por ejemplo, ustedes ven el pensamiento de los tribunales arbitrales del CIADI es muy lento. Es decir, no tenemos grandes sorpresas, y por eso me voy a referir al caso Metalpar, porque fue así, no sabía si lo estaba soñando o en realidad estaba así el asunto. Para mí el sistema de CIADI tiene muchísimas cosas que mejorar, entre esta, la que les digo, de los mismos árbitros, y yo sí soy entusiasta de crear un foro regional, un foro ex novo, un foro, como les decía, ex profeso, para resolver las controversias en materia de inversiones que tengamos en la región pues de los países latinoamericanos. Yo le voy a apostar a esto, no sé si estoy un poco en plan suicida o qué, pero le voy a apostar. Yo creo que tiene mucho sentido a que nos salgamos de este foro arbitral del CIADI, y como les decía, aunque parezca contradictorio con mi postura anterior de ratificar México, yo creo que México tiene que hacer algo. Es decir, mi postura de ratificar México es, no podemos seguir por mecanismo complementario, por la teoría, que aunque no nos gustó a ninguno de los ponentes, la posible politización que tiene la controversia en el recurso de anulación. Entonces yo creo que México no puede seguir en esta postura a medias tintas de entrar al CIADI por la puerta de atrás, por la puerta de servicio. Entonces, o le entramos con todo lo que ello significa, o nos retiramos y le apostamos junto con Ecuador, Bolivia, a ese foro latinoamericano de solución de controversias en materia de arbitraje. No se me hace una locura, aunque pudiera parecer que sí.
Voy a contar rápidamente, además de este foro, que quién sabe cómo, esto es simplemente conjeturas, esto sí es predecir un poco el futuro y pues entrarle un poco así a lo valiente, a ver cómo va a surgir. Yo creo que la postura de estos 4 estados que les contaba, Argentina, México, Bolivia y Ecuador, es muy peculiar. Fíjense ustedes, Argentina 2001-2002 sufre la pacificación, que ya por todos he sabido, y toma 3 medidas. Un poco más alocadas que otras, pero toma 3 medidas. La primera es la creación de un Tribunal Administrativo de Servicios Públicos, lo que llaman el TASP, que se quedó en un proyecto hasta donde yo le seguí y no se ha implementado. Este Tribunal de Servicios Públicos Administrativo pretendía fundamentalmente derrotar los argumentos más fuertes que tendrían los inversores para decir que se quieren someter al CIADI, y es la especialización de este tribunal. Es decir, este TASP que propone Argentina, que después es seguido por otros países como por ejemplo Bolivia, que quiere crear una procuraduría en el mismo sentido de este tribunal administrativo, sería un tribunal dedicado exclusivamente a resolver conflictos en materia de inversiones, con lo cual hay una gran especialización de este tribunal y obviamente rapidez, porque nada más se resuelven a esos conocimientos. Entonces, se derrotarían con la creación de este tribunal especial 2 de los importantes argumentos que tienen los inversores para no quererse someter a los tribunales nacionales del Estado receptor de capital. Otra de las medidas que quería Argentina era declarar inconstitucional la Ley 24.353, por la que se incorpora el Convenio de Washington a la República Argentina. Esta yo creo que no tuvo demasiados fans, yo creo que no triunfó y como que le dieron para atrás, retrocedieron rápidamente y se quedó nada más como pues un comentario en voz alta que quisieron hacer los argentinos. La tercera apuesta, que yo creo que es la mejor, la más fuerte, por el bajo coste que esto significa, es la renegociación en masa de los contratos. Esta renegociación ha tenido frutos buenos, sombras, es decir, ha tenido un poco de todo para no aburrirnos. Por ejemplo, se han renegociado exitosamente Telefónica, Telecom, CMS, Sempra, Azurix, CGE, es decir, se han renegociado muchos contratos en los que Argentina yo creo que ha tenido poco que apostar económicamente hablando, y mucho que ganar en cuestión de imagen, de prestigio, porque yo tengo una teoría, y es que cuando se demanda a un Estado, no solamente está el daño económico, también está el aspecto moral. Es decir, se está demandando al Estado y ya tenemos uno más, un tanto más, como decían ayer en el símil del fútbol, un tanto más en nuestro marcador. Es decir, es un arma de presión, es un elemento repelente. Cuantas más demandas tengamos, pues yo creo que menos inversión recibimos, pero eso es una ecuación que yo realizo de manera muy personal. Como les comentaba, el caso de Metalpar es el primero que Argentina ha ganado, teniendo como base efectivamente la especificación, las necesidades, toda aquella situación económica de crisis, de emergencia que tuvo Argentina, lo acaba de ganar. Habrá que leer detenidamente el laudo porque acaba de salir recientemente. Pero bueno, es cuestión de alabar a Argentina. Se basaban fundamentalmente Metalpar y Buenaire, que eran las partes actoras, porque como igualmente les decía en la mesa anterior, es curioso que nada más 3 casos el Estado haya sido el actor y en el resto los demandados. Digo, ahí suelto la cifra, ¿no?, para que uno se dé cuenta de cómo es el arma de presión que ejerce el CIADI en los estados receptores de capital. Bien, pues los actores pretendían alegar la violación de un tratado bilateral entre Chile y Argentina, y aquí sí se fueron directamente a caracterizar la disputa como una disputa convencional, para no entrar en el tema de las cláusulas paraguas que tratábamos ayer, para no repetir los errores de SGS contra Pakistán y Filipinas, donde se etiqueta en un principio la disputa como contractual. El tribunal arbitral dice, pues si es una controversia contractual yo no tengo competencia. Entonces dicen, ay, perdón, discúlpeme, donde dije contractual en realidad quise decir convencional, para que usted tenga competencia, se reetiqueta la disputa y entonces el CIADI, ¿no?, así sin más, entra a conocer. Pues aquí, para evitar ese tipo de posibilidades y de errores y de confusiones, se etiqueta directamente como una disputa convencional, donde dicen que se viola este BIT entre Chile y Argentina
por el decreto que instala el corralito, el famoso corralito que ya todos conocemos, y porque la ley de especificación, la ley de emergencia, también violaba este tratado bilateral. Pues bien, no prospera ninguna de las alegaciones de la parte actora y, por tanto, Argentina sale bien librada en el sentido económico, que no en el sentido moral, como yo les decía. En el sentido moral, Argentina, ustedes ven tal elevado número de demandas, esa avalancha de demandas, y obviamente pues repele un poco el capital extranjero. Con lo cual, bueno, pues pecuniariamente salió bien, pero digamos moralmente ahí tiene su pequeña mancha, ¿no? El caso de México, pues como yo les decía antes, yo creo que necesitamos acudir al CIADI por convenio de Washington o retirarnos, pero tomar otra actitud. Y como bien decíamos en la mesa anterior, yo no creo que los tratados bilaterales atraigan más capital. Ni siquiera el convenio de Washington, la firma y ratificación del mismo creo que atraiga más capital extranjero. Simplemente pues cierta seguridad o una carta, digamos, fuerte que podemos presentar, que no significa que se traduzca necesariamente en mayor capital. El caso de México ya lo hemos tratado. Voy a pasar rápidamente, para tampoco quitar mucho tiempo a los demás ponentes, a Ecuador. Les digo que Ecuador está liderando la creación de este foro latinoamericano para resolver estas controversias, y yo creo que en este sentido sí podríamos seguirle un poquito a Ecuador y generar nosotros nuestro foro y pues hacerle un poco de competencia desleal o ni siquiera desleal, hacerle competencia a CIADI y crear este foro. Yo creo que está bien. Como les decía, Ecuador se retira de manera tácita porque retira todo lo que tiene que ver con recursos naturales, lo retira del CIADI, que no es una actitud nueva, ya lo había hecho Israel o ya lo había hecho Jamaica, es decir, no es una actitud que nos deba sorprender. Quizá nos debe sorprender por los tiempos, es decir, Bolivia y Ecuador como una especie de tándem, ¿no? Ahí los dos juntos, como una especie de complot, como diría un político de ustedes, en el que no voy a entrar, por el 33 constitucional, pero como diría, a lo mejor eso sí es un complot, para justamente hacerle un poco la vida imposible a este sistema alternativo que representa el CIADI. Pues bien, esta retirada no es a lo loco. Ahí sí tengo que darle un voto de confianza a Ecuador, porque lo que dice Ecuador es, bueno, nos retiramos de estas materias, ¿no?, de lo que significa el CIADI, entonces hay que renegociar algunos tratados bilaterales e incluso algunos renunciarlo. Es decir, no basta, como decíamos antes, con el tema de renunciar en el convenio de Washington determinadas materias, sino que también se tiene que ver plasmada esa coherencia en renegociación o revisión de tratados bilaterales, que es un poco lo que estaba haciendo Ecuador. Este caso que les digo que se acaba de presentar recientemente en contra de Ecuador, que es Repsol, fíjense ustedes, bueno, ahí les dejo nada más el dato, cada quien que saque sus conclusiones. Modifican, la demanda se presenta porque modifican el reparto de excedentes en materia petrolera. Es decir, en el 2006 se determina que mitad y mitad, como dicen ustedes, 50 y 50, ¿ok? 50 de los excedentes va para el Estado y 50 para el inversor. Entonces, como que no estaba muy conforme el Estado, entonces dice en el 2007, pues ¿por qué no 99 a 1? ¿Cuál es el problema? Digo, pues para que antes que se queden ustedes con el 50, se queden con el 1, el 99 va para el fisco, ¿no? Es un reparto justo y equitativo, ¿no? Pues obviamente el inversor aquí yo creo habrá que ver un poco más en profundidad, pero aparentemente si es por este cambio, ¿no?, del 2006 al 2007 en el reparto de, digamos, de los expedientes petroleros, pues yo creo que es una demanda que en principio tiene sustento, no ante esas demandas frívolas que decían en la mesa anterior que se debían eliminar. Yo no creo, sinceramente, que haya muchas demandas frívolas presentadas ante el CIADI, nada más por el dinero que hay que presentar para la admisión de la disputa. Podríamos hablar de Robert Afiñan, que yo creo que sí es un poco frívola, pero bueno, ahí podríamos entrar a discutir, pero no creo que el dinero que te piden para ingresar o registrar la solicitud permita, ¿no?, un número elevado de casos frívolos para que se presenten. Voy con Bolivia, que es el último. Bueno, Bolivia me encanta. Me fascina este estado. No solamente porque, les digo, porque ratifican el 94, se están en el 2007, no solamente por las agallas, la valentía, ¿ok? Digo, porque ahí sí hay que tener valentía para ser el pionero en salirte de este sistema. Fíjense ustedes que le ha dado por nacionalizar esta empresa, y yo creo que por ahí le está viniendo un poco a Bolivia sus demandas. Bolivia tiene argumentos que yo comparto.
El primero, como adelantaba hace un ratito, la inclinación de la balanza. Es decir, el hecho de que solamente 3 casos de más de 100 el Estado se haya atrevido a ser el actor, dice mucho. Es un arma de presión, es un arma en la que el inversor utiliza en contra del Estado. Y mientras se resuelve y no se resuelve, como les digo, pues el Estado tiene otro tanto en su marcador y repele inversión, con lo cual el Estado no le interesa ni siquiera esta medida de presión. Después, los elevados costes. Yo creo, sinceramente, costes en dos sentidos, económicos y morales. Yo creo que son muy elevados lo que estamos pagando por estos arbitrajes, aunque el doctor Oscar Cruz, creo que ayer decía que los árbitros cobran menos de lo que merecen, algo así decía, es muy discutible. Dejémoslo ahí, porque lo quiero mucho, no quiero entrar en polémica. Voy a contarles los 2 casos de ETI Eurotelecom y de Aguas del Tunari, y con esto prometo que me callo. ETI Eurotelecom es un caso que se presenta en contra de Bolivia y yo nada más les voy a contar las fechas para que ustedes saquen sus conclusiones. Fíjense ustedes, presenta el sometimiento de renuncia el 2 de mayo del 2007, surte efecto el 3 de noviembre del 2007 y se registra la solicitud contra Bolivia de ETI Eurotelecom el 3 de octubre del 2007. Pocos días antes de que surtiera efecto la renuncia. ¿No es un poco sospechoso que 3 días antes de que surta la disputa, la renuncia, antes de que surta efecto la renuncia, se presente y se consolide lo veo un poco precipitado en fechas, pero hay cada quien que saque sus conclusiones. Lo que sí es un encanto es Aguas del Tunari. Por favor, si alguno tiene así como un ratito que no sabe muy bien qué hacer, si ir al cine o tal, que se lea este caso. Aguas del Tunari contra Bolivia. Fíjense ustedes, es un servicio por alcantarillado, es decir, es uno de los motivos más recurrentes que tenemos de demandas ante el CIADI. Fíjense ustedes, espero que se queden con las fechas, ¿va? Se logra el contrato Aguas del Tunari con Bolivia en septiembre del 99. Se cancela unos meses después, en abril del 2000. Bien, dura poquito el contrato. Pero hay un cambio en la estructura societaria el 22 de diciembre del 99, es decir, en una fecha intermedia entre la firma del contrato y la cancelación del mismo hay un cambio de estructura societaria divino. Así lo categorizo, verán ustedes. Quieren alegar Aguas del Tunari un tratado bilateral, que es el tratado bilateral entre Bolivia y Países Bajos, porque los demás, pues como que no le interesaba a este. Fíjense ustedes cómo estaba constituida la sociedad. Tenemos Aguas del Tunari, y entonces tenía 4 empresas bolivianas que tenían entre cada una de ellas el 5%. Es decir, el 20% de Aguas del Tunari estaba en mano de 4 compañías bolivianas. ¿Me siguen? Después tenemos una empresa que controla Aguas del Tunari, que está en Islas Caimán. Digo, un poco sospechoso. Yo no quiero ser en esto, tampoco me voy a meter en esto de los paraísos fiscales, pero ahí está, Islas Caimán. Estas Islas Caimán tiene, así para salir del destino, el 55% de las acciones de Aguas del Tunari. Pero si levantamos el velo societario, como ayer decía Lucía Ojeda, si levantamos el levantamiento del velo, tenemos a Bechtel, que es una compañía estadounidense que controla al 100% la compañía de Islas Caimán. Como que la estructura está un poco así, ¿no? Y por último, falta un 25% de las acciones para completar todo el capital, que está en manos de una empresa uruguaya, Riverstar. Bien, esta empresa uruguaya a su vez está controlada al 100% por Abengoa, una empresa española. Esa es la composición a la fecha de la firma del contrato. Como les dije, hay un cambio societario entre la firma y la cancelación del contrato. Fíjense ustedes cómo queda, ¿no? A ver si no les resulta curioso. En 1999 Aguas del Tunari está controlada por las mismas 4 empresas bolivianas con el mismo porcentaje, es decir, 5% de las acciones cada una de ellas, conformando un total de un 20% de las acciones. ¿Bien? Por otro lado sigue la uruguaya, ahí firme, Riverstar con su 25%, controlada a su vez el 100% por una empresa española. Y aquí viene el cambio. Si nosotros seguíamos con Islas Caimán y con Bechtel controlando la empresa de Islas Caimán, era imposible acudir a una violación de un BIT entre Bolivia y Países Bajos, con lo cual había que conformar como fuera una empresa en Países Bajos. Completamente ficticia, por supuesto. Y entonces lo que hacen es, ponen a Luxemburgo con el 55% de las acciones que estaba en Islas Caimán.
Y lo que hacen es que esta empresa de Luxemburgo estuviera controlada a su vez por 3 empresas de Países Bajos y una italiana, las cuales a su vez terminan en Bechtle con el 100% de las acciones de estas empresas. Es decir, finalmente la estructura societaria no cambia, porque si levantamos el velo, finalmente estaban interpuestas unas empresas, ¿sí? Si quieren ustedes de Luxemburgo o de Países Bajos, pero finalmente controladas al 100% por Bechtle, una empresa estadounidense que estaba en la fecha de la firma del contrato y en la fecha de cancelación del contrato. Con lo cual, la estructura societaria en realidad no cambia tanto. Es decir, lo único que están haciendo es interponer 4 compañías, en concreto 3 compañías de Países Bajos y una italiana. Tenían un tratado bilateral con Italia, si no recuerdo mal, pero eso no les interesaba, con lo cual lo que tenían que hacer era 3 empresas de Países Bajos que controlara una empresa de Luxemburgo, es decir, crean una estructura completamente ficticia para poder alegar la violación de este tratado bilateral. Pues, ¿qué creen? Que prospera la admisión de la demanda y ahí estamos. Ay, claro, dijeron, ay, es que es legítimo que cambien. Por Dios, pues como quien cambia de pantalón, pues también se vale cambiar de empresas controladoras. Entonces, si hacemos un examen a esta empresa de Aguas del Tunari, vamos a ver que finalmente estaba Bechtle, que es una empresa estadounidense, y efectivamente no se debería haber alegado la violación de este tratado bilateral, porque la verdad es que se crearon ficticiamente. Entonces, ustedes ven, en una conclusión a esta exposición, si nosotros hacemos un recuento de los países latinoamericanos de cómo estamos, pues yo les diría que estamos en vías de mejorar. Vamos a ser optimistas, porque es viernes, ¿ok? Si fuera lunes diría que estamos no mal, sino peor, lo que les sigue. Estamos de acuerdo, pero es viernes. Entonces vamos a irnos un poco animados. Tampoco quiero que ustedes se corten aquí las venas y tal. Argentina con una avalancha de casos en los que nada más de este último ha sido solucionado a su favor. Por otro lado tenemos a México, que pues ni se decide ni para adelante ni para atrás, y ahí estamos, ¿no? Pues nadando de muertito, como dicen ustedes. Como ven, yo utilizo las expresiones mexicanas divinamente y contextualizadas además. Luego tenemos el caso de Ecuador, que bueno, pues retira, ¿no? El tema de petróleos, con lo cual se retira del CIADI, o cuando no lo queramos ver así. Y Bolivia, que bueno, pues está intentando que no le caigan demandas, entonces se retira del CIADI, y el CIADI dice, pues antes de que te vayas, la última. Como dicen ustedes, la caminera, ¿no? Esta es la última. Pues es igual, así para que no se aburran en el camino la caminera, pues ahí les va la caminera. Entonces, pues ahí les va otra demanda que la verdad. Y ahí el licenciado Ignacio Gómez Palacio yo creo que nos puede ayudar, pero los tribunales arbitrales tardan un ratito en constituirse, el hecho de que las disputas accedan, tardan un ratito, y o sea, como que metieron ahí primera y segunda al mismo tiempo y aceleraron, o sea, manejaron peor que yo. Y mira, yo manejo mal, estamos de acuerdo. Pero, en fin, yo creo sinceramente que podemos apostarle. A mí el CIADI la verdad es que, como les decía, creo que está en crisis, hay muchas cosas que criticarle. Los comités ad hoc que revisan los recursos, o que llevan a cabo los recursos de anulación, a veces su constitución es un poco dudosa, a veces se reciclan ahí de malas maneras. Es decir, yo creo que sí está en crisis. Entonces yo creo que la nueva apuesta, lo que podemos apostarle, bueno, yo les digo un poco suicida en esto, es apostarle a este foro latinoamericano. Yo creo que sí puede tener cierto éxito. Claro que si ustedes aunan esta propuesta al hecho de que yo en la tesis doctoral consideré que el CIADI era muy caro, y entonces que lo que podíamos hacer era un arbitraje ad hoc donde utilizáramos el reglamento, una especie de pirateo ahí poco inusual. ¿Por qué no hacemos un arbitraje ad hoc utilizando el reglamento del CIADI? ¿No? Nos sale más barato y tenemos la seguridad de que cualquier laguna consensuada ya está el reglamento del CIADI. Entonces no creo que le guste mucho al CIADI que le esté quitando un poco de chamba de estas malas maneras. Entonces ahora, unido a que le estoy apostando al foro latinoamericano, pues yo creo que no les va a gustar mucho, pero yo creo que la crítica es buena, y yo creo que es un sistema en el que, como les decía hace un ratito, tardó mucho en despegar y por algo será. Es decir, es muy caro, siempre son los mismos, y bueno, pues hay una especie de mafia italiana, le podemos denominar, bastante cuestionable, vaya. Esto lo veo desde el punto de vista académico, o sea, esto sí, yo creo que lo interesante de este tema es quien hable de él. Por ejemplo, hemos tenido en este foro la oportunidad de hablar con Gabriel Álvarez Ávila,
que ha estado dentro del CIADI y pues con una postura tibia, ¿no? Digamos muy prudente. Digo, tampoco es de bien nacidos tirar piedras contra el que te ha dado de comer, ¿estamos de acuerdo? Eso es. Entonces, pues como yo no tengo otra cosa que hacer, pues yo, ¿no? Es que me aburro, entonces me dedico a estas cosas. Entonces pues yo critico. Además es gratis, ¿no? Si me cobraran pues todavía me lo pensaría. Pero como es gratis, pues vale, vamos a criticar, total. Entonces, yo creo sinceramente que la riqueza de este tema radica en quién expone este tema. Es decir, si habla un árbitro, pues hablará, ¿no? De las ventajas abiertamente que tiene. Si habla pues alguien que ha estado dentro del CIADI, pues tomará una postura, pues digo, tendrá esa bandera, y pues aquellos suicidas que estamos por ahí viendo a ver qué hacemos en esta vida, pues criticamos lo que tenemos que criticar, aun cuando no sea criticable. La postura es de los países latinoamericanos. Yo creo que como países en vías de desarrollo, yo creo que necesitamos tomar otra actitud. Y este foro Ex Novo y Ex Proceso yo creo que va a ser el futuro. Tengo más negocios, si me permiten, pero uno de ellos es este foro latinoamericano de arbitraje. Otros son adopciones, pero este no es el objeto de este. Si alguien quiere, estoy por constituir un negocio en materia de adopciones por homosexuales en Veracruz. He encontrado el resquicio legal, señores. Entonces podemos hablar, ¿no? Podemos dialogar de cuáles son los futuros negocios en México, y por ahí vamos, aunque no nos salgamos de pobres. Gracias. Muchas gracias, Sonia. Bueno, aquí se pueden dar cuenta que esta materia solo se entiende y se puede aprender conociendo los casos, ¿no? Y yo creo que Sonia tiene una visión muy clara de los casos, y eso es lo que nos puede aportar comentarios tan interesantes. Y Sonia, no te preocupes por el 33, que ya te adoptamos en México. No te lo aplicamos ni aunque hables más de nuestros triplemente H políticos mexicanos. Ya he tomado la decisión de que me lo voy a tatuar, porque a veces soy medio imprudente. Ya, claro. Entonces lo que voy a hacer es tatuarme, entonces cuando empiece la imprudencia me miro ya con eso. Claro. ¿No? Digo, porque ya le he tomado cariño después de 6 años de estar aquí, ya está cariño, caray. Claro, ¿no? Bueno, y si les parece bien, aprovechando esta temática que plantea Sonia, me parece congruente seguir con la postura del árbitro, y en ese caso tendríamos a nuestro único mexicano por origen, tal cual, nacimiento y todo, de la mesa, que es el licenciado Ignacio Gómez Palacio. Se los presento. Él es árbitro en activo del CIADI, consultor externo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, catedrático de Derecho y abogado practicante en la firma Gómez Palacio y Asociados. Es licenciado en Derecho por la UNAM, tiene un LLM en Michigan, miembro del Comité de Derecho Internacional de la Inversión Extranjera de la International Law Association. Tiene libros y artículos en las áreas de inversión extranjera y derecho de los negocios internacionales. De hecho, su libro más reciente es justamente Derecho de los Negocios Internacionales, editado por Porrúa. Es autor además de la revista Latin American Investment and Arbitration Law, y es consultor senior durante una década de la UNCTAD, ¿no? De la Comisión de Naciones Unidas. Catedrático de Derecho Internacional Comparado de Negocios y Derecho Internacional de la Inversión Extranjera en la UNAM, en California, en Florida, en Hong Kong, en Beijing, en Nuevo México, etcétera, en otros. Actualmente es catedrático de Arbitraje Comercial Internacional de la Universidad Iberoamericana y expresidente del Instituto Mexicano para la Justicia. Licenciado, usted sabe la admiración que le tengo profesionalmente hablando y el cariño personal, así es que me da mucho gusto presentar. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Dos comentarios antes de entrar al tema. Uno, Sonia, como dicen ustedes, vale. Yo quiero hacer un comentario porque hay es un comentario histórico pero interesante. En 1973 se emite la ley para regular la inversión extranjera y promover la inversión mexicana, aunque creo que se llamaba al revés, ley para promover la inversión mexicana y regular la inversión extranjera. Si ustedes ven los datos estadísticos, se emite la ley y se incrementa la inversión extranjera. Cuando se modifica la ley para bajarle el tono de regulación a la inversión extranjera, la inversión extranjera baja. Pues, ¿qué ha sucedido? Lo que ha sucedido es que a la inversión extranjera, en términos generales, yo les diría a los inversionistas extranjeros,
no se les atrae por decreto, por ley, por tratado en términos generales. Lo que los va a atraer o no es un mercado. Si el mercado y el boom está ahí, el inversionista se brinca todas las trancas que le pongan y llega al mercado. Si por el contrario no está el mercado, el inversionista difícilmente va a llegar aunque le abramos las puertas. Es un comentario general que, por supuesto, no es ni absoluto ni radical, y mucho menos en un escenario internacional en la que ya México está inmerso dentro de un mundo globalizador, pero que pues ahí queda, porque no cabe duda que lo que va a atraer o no va a atraer a un inversionista es si hay un importante mercado consumidor, si hay una importante regulación, si hay una debida protección, de tribunales, de la justicia a su inversión. Con base en eso quiero dar un panorama general de lo que está sucediendo. Voy a hablar de la base de nuestro sistema en términos generales, y todo esto va a ser en términos generales. Voy a hablar de las presencias actuales en el mundo, de las fisuras, de las tendencias y de cuánto vale un laudo inversionista-Estado. La base, pues simplemente mencionarla, ya ustedes la conocen, se ha platicado mucho aquí, pues convenio CIADI, reglamento del mecanismo complementario, reglas UNCITRAL, DITS, Telecans y decisiones crecientes de los tribunales arbitrales, llámele jurisprudencia, derecho internacional consuetudinario, etc. Pero vamos a hablar de unas nuevas presencias en el mercado globalizador. Nuevas presencias que son verdaderamente fundamentales y que hay que tomar en cuenta. Y voy a hablar de los fondos soberanos de inversión o los Sovereign Wealth Funds. Estos son activos propiedad de gobiernos que en general se detentan en monedas duras. En 1950, estos fondos soberanos detentaban aproximadamente unos 10 a 20 millones de dólares. 1990 suben a 500 billones de dólares. Vean ustedes el brinco tan enorme para 1990. Actualmente los fondos soberanos de inversión detentan 2 o 3 trillones de dólares y se considera que para el 2015 llegarán a 10 a 15 trillones de dólares. Esto es un verdadero e importantísimo inversionista extranjero. El Fondo de los Emiratos Árabes Unidos es considerado el más rico, seguido por Noruega, Singapur, China y Rusia. Dubái ya ha adquirido casi la mitad del London Stock Exchange, es decir, de la Bolsa de Valores de Londres. Lenovo ya adquirió la división de IBM, computadoras, y se están llevando a cabo importantes adquisiciones dentro de los Estados Unidos en Morgan Stanley, Merrill Lynch y Citicorp. La preocupación de los fondos soberanos es la falta de transparencia de sus propietarios. A solicitud de los ministros de Finanzas del Grupo de los 8, la OSD ha preparado un reporte proporcionando guías a seguir por países receptores de inversión. El Fondo Monetario Internacional, es decir, también está contribuyendo. El propósito de ambas instituciones es brindar cierta confianza a los fondos soberanos como fuentes de capital, evitando control de mercado y proteccionismo. Un comentario final al respecto es que está surgiendo en estos momentos un movimiento en pro de la celebración de un tratado multilateral sobre el subsidio de fusiones y adquisiciones a efecto de controlar el financiamiento por parte de los fondos
soberanos de inversión en tales operaciones. Esa es una nueva presencia que tenemos que tener, pues digamos, muy conscientes en materia de inversión extranjera en este momento. Fisuras. Bolivia, denuncia de la convención. Ecuador, renuncia parcial a la convención, además de que ha iniciado el procedimiento para la terminación de 9 tratados bilaterales de inversión. Venezuela, pues no se diga, con los actos recientes que ya aquí se han tratado. Nicaragua está considerando hacer una renuncia parcial similar a la que ha hecho Ecuador. Y a eso hay que agregar, pues digamos, la creación del Banco del Sur, que quizás sea el foro que está sugiriendo Sonia. El Banco del Sur, digamos, es un acto de independencia del Banco Mundial, administrador y foro de la Convención del CIADI, y está integrado por Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Tendencias. Hay una tendencia proteccionista a la inversión extranjera. ¿De quién fundamentalmente? Pues ni más ni menos que de los Estados Unidos de América. Estados Unidos de América había emitido el Exxon Florio Act, pero recientemente le cambia el nombre y emite en julio de 2007, es decir, hace poco menos de un año, el Foreign Investment and National Security Act, es decir, el FINSA. ¿Qué es el FINSA? Pues es una legislación que le otorga al presidente de los Estados Unidos la facultad discrecional y nótese, no sujeta a revisión judicial, porque así se las gastan. Ustedes ya han visto suficiente de este aspecto. Es decir, la facultad discrecional no sujeta a revisión judicial para suspender o prohibir cualquier operación que amenace la seguridad nacional de los Estados Unidos. El presidente queda autorizado para ejercer dicha facultad si se encuentra evidencia creíble para considerar que el interés extranjero, así en términos generales, ejercita control o pueda tomar alguna acción que amenace afectar la seguridad nacional. Y cualquier acto legislativo, inclusive el International Emergency Economic Powers, no llegue a otorgar facultades adecuadas y apropiadas al presidente para otorgar la seguridad nacional. Es decir, que si hay otros actos legislativos, incluyendo el que le da poderes en caso de emergencia, él puede, en adición a lo que ahí le otorga, auto-otorgarse facultades. Les quiero decir que además incluye la facultad al presidente para cancelar operaciones ya realizadas, es decir, adquisiciones, fusiones a toro pasado. Imagínense ustedes lo que esto significa desde el punto de vista de seguridad jurídica. Adicionalmente, reorganiza el Committee on Foreign Investments y lo compone de 7 secretarios de Estado, el Attorney General, el Procurador General y el director del National Intelligence y otros más. Brasil ha firmado 15 tratados bilaterales de inversión y el Poder Legislativo no ha aprobado uno solo. Canadá, México y Estados Unidos elevaron el estándar de reclamo por trato injusto e inequitativo conforme a la nota interpretativa que se ha discutido en este foro. Y Rusia, por ejemplo, en el nuevo modelo de BIT del 2001, eliminó la protección a la inversión extranjera por trato nacional, nación más favorecida y trato justo y equitativo, aunque decir que recientemente lo está negociando en cada caso. Habrá que agregar un nacionalismo energético creciente,
que pues sin hacer mayor referencia se señalan ejemplos como Venezuela y México actualmente, con nuestra discusión sobre la reforma energética, y Rusia, ¿verdad?, que es un buen ejemplo con el caso Yukos, e inclusive pues Bolivia, Venezuela. Dentro de este panorama internacional, ¿cuánto vale un laudo contra un Estado? Digamos que el incumplimiento por parte de los Estados es frecuente. Un ejemplo sintomático es el caso de Sedlmayr contra Rusia, en aquel momento contra la Federación Rusa. Con un laudo a su favor, el señor Franz Sedlmayr, ciudadano alemán, necesitó francamente de la paciencia de Job, persistencia de perro de caza y labor de expertos detectives y abogados a efecto de localizar, e imagínense lo que localizó, un conjunto habitacional en Colonia, Alemania, que había sido adquirido por la KGB, actualmente la FSB, y logró el embargo de las rentas pagaderas por los arrendatarios. Rusia se negaba a pagar, era un monto como de 13 millones de dólares. He de decir que México se ha distinguido en pagar lo que ha debido en materia de laudos. Pero podría afirmarse, yo creo que pocas dudas habría, de que un laudo en contra de los Estados Unidos sería de difícil ejecución. Vale la pena señalar que existen pocas, pero algunas firmas internacionales, es decir, de abogados, fundamentalmente, y diría yo algo de financieros y detectives, que compran laudos internacionales en contra de estados a precios reducidos y que inclusive, pues digamos, detectivean y le dan un precio a esto. Y es que también hay una base legal, hay un talón de Aquiles del CIADI. Conforme al CIADI, artículo 55, indica que nada de lo señalado en la Convención CIADI se interpreta como derogatorio de las leyes vigentes en cualquier Estado contratante relativas a inmunidad en materia de ejecución de dicho Estado. Cabe señalar que la inmunidad no puede ser opuesta en contra del reconocimiento del laudo y por ende no va a afectar el res judicata, la cosa juzgada. Pero es distinto el caso de la ejecución del laudo. Por ello, si un Estado contratante deniega la ejecución del laudo por razones de inmunidad, no viola el CIADI. Finalmente, al inversionista extranjero, a sus abogados, lo que les interesa es cobrar lo que se les debe. Y ahí hay un pequeñísimo obstáculo del tamaño que acabamos de mencionar. De manera que todo esto nos lleva, unido a lo que ha mencionado la Sonia, la doctora Rodríguez, pues a un pensar en lo que está sucediendo, en, digamos, llegar a la conclusión de que estamos dentro de un tema con mucha efervescencia y con presencias francamente importantes a ser consideradas dentro de este mundo globalizador. Los fondos que están juntándose en los Emiratos Árabes, los fondos que se están juntando en China, cuyo país tiene, digamos, un régimen comunista y cuyos presidentes de las empresas todos pertenecen al Partido Comunista, pero que al fin y al cabo están llevando a cabo actos de un rabioso capitalismo. Pues todo esto es digno de pensarse y saber que estamos frente a algo que debemos de manejar con cuidado,
Me asusta un poco el oír la postura de hacer foros regionalistas, pero no es sorprendente. Digamos, ya lo del mundo globalizador está pasando a por lo menos una etapa crítica. Agradezco su presencia. Muchas gracias, licenciado. Tendremos oportunidad de comentar estos puntos muy interesantes. Me parece interesante comentar el tema de cumplimiento voluntario de los laudos, que creo que se ha comentado poco, y que usted señala que México es uno de los países que lo lleva a cabo tal cual. Vamos a ver, espero que nos dé tiempo al final con algunas preguntas y comentarios del público. Sigo con Roberto Oliva de la Cotera. Roberto Oliva de la Cotera es licenciado en Derecho por la Universidad Dr. José Matías Delgado. Posee estudios de especialización y posgrado en Derecho Constitucional y Administrativo por la Universidad de Salamanca. Actualmente es docente de la Universidad Dr. José Matías Delgado y de la Universidad Francisco Gaviria en las cátedras de Derecho Administrativo y Solución Alterna de Conflictos. Asimismo es miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Dr. José Matías Delgado. Es abogado consultor y litigante en arbitraje en materia de derecho público y contratación pública, como miembro de la firma de abogados Oliva y Oliva. Muchas gracias, Roberto, por acompañarnos y bienvenido al Instituto. Bueno. Muy buenas a todos. Quisiera en primer lugar agradecer muy especialmente a la doctora Sonia Rodríguez Jiménez, así como a todas las autoridades del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Instituto Tecnológico de México por haberme distinguido verdaderamente invitándome a participar en este evento. El tema que quisiera compartir y el propósito y meta que me he trazado es proporcionar una visión de la vivencia y realidad del sistema de protección de inversiones de extranjeros y en específico del arbitraje del CIADI en los países del área centroamericana y muy especialmente en la República de El Salvador. Partiendo de este supuesto, debe decirse que el tratamiento de las inversiones extranjeras viene experimentando desde hace algún tiempo cambios significativos vinculados a factores económicos, jurídicos, sociales y políticos. La presencia y la dinámica de la inversión extranjera directa ha sido considerada como los fenómenos más importantes del proceso de globalización mundial. Por ello, no causa mayor resistencia admitir que existe una necesidad de garantizar las condiciones mínimas de estabilidad y de seguridad jurídica. En nuestros países ha existido históricamente un déficit histórico interno de inversión y de generación de capital, debido principalmente a la falta de recursos suficientes, por lo que ha resultado imprescindible para lograr el desarrollo económico de nuestros pueblos, buscar y encontrar apoyo en inversionistas y en inversiones extranjeras. Para los inversionistas, los países en desarrollo o mercados emergentes representan atractivas perspectivas de inversión y rentabilidad. Sin embargo, con desmedida frecuencia, el sistema legal y las administraciones de justicia de los países receptores de la inversión no poseen un sistema apto para proporcionar y dotar de la confianza necesaria al inversionista. En definitiva, nuestros países poseen un sistema deficiente de protección, instituciones débiles y hasta en muchos casos una dependencia y hasta subordinación del poder administrativo sobre el poder judicial. A causa de las deficiencias apuntadas y otras más como las experiencias pasadas, los estados receptores de capital buscan estimular a los inversionistas garantizando un estándar mínimo internacional. En el sentido señalado, se ha acuñado una ilustrativa frase que sintetiza el fenómeno en toda su dimensión, que reza riesgo país. El país a donde se invierte de acuerdo a sus realidades y circunstancias genera un riesgo a la inversión foránea, que no puede ir más allá de lo razonable, pero que si lo sobrepasa, conduce a tomar la decisión de no invertir. En este contexto, parece ser que el inversor extranjero no cuenta, al menos internamente en el sistema del Estado receptor, con garantías efectivas en la protección en el proceso de llevar a cabo una inversión en un país foráneo. Esta situación ha provocado la necesidad de reconocer y otorgar las exigencias jurídicas de los países exportadores de capital
posibilitándose una especie de institucionalización de derechos y garantías para el inversor extranjero. Este marco legal no podía generarse a través de la normativa interna del Estado receptor, puesto que éste las podía cambiar o alterar según discurra el tráfico de intereses en el Estado involucrado, sino que requería de garantías jurídicas adicionales, que no se podían adoptar en el derecho interno. En estas circunstancias se tuvo que recurrir al derecho internacional, en el cual la modificación de la normativa requiere el consenso de todos los Estados signatarios o un largo proceso de denuncia. La respuesta, como sabemos, surgió el 18 de marzo de 1965, mediante el Convenio de Washington, cuyo objetivo fue estimular un mayor aporte de capital privado extranjero en territorio de los Estados miembros del convenio, contribuyendo a la confianza y creando un clima favorable para el desarrollo y fomento de la inversión. El recelo y la desconfianza hacia las administraciones de justicia, que en nuestra región indeterminadamente al menos son lentas y en ocasiones bastante frecuentes, sin los atributos de independencia e imparcialidad, llevó a los exportadores de capital a exigir para las inversiones de sus nacionales que el juzgamiento de sus disputas fueran sustraídas del conocimiento y decisión de los tribunales del Estado receptor. Solo así el inversionista podría coronar una protección plena y completa y desaparecería el peligro de que los tribunales internos inclinaran la balanza a favor del Estado receptor, al menos por un malentendido patriotismo. Las ideas expuestas de encomendar la solución de controversias a una instancia jurisdiccional diferente al Estado en que realizó la inversión dan lugar a una difusión del esquema tradicional del derecho, en que el monopolio de la justicia residía en el Estado en que nacía el conflicto. La administración de justicia, tradicionalmente apreciada como una función esencial del Estado, se le ha adornado con los atributos de inderogabilidad, irrenunciabilidad, indelegabilidad. Tales dogmas han sido demolidos en materia de protección de inversiones, y otras más, y significa brindar la prioridad jerárquica al derecho internacional sobre el derecho interno. En El Salvador y en casi toda Centroamérica, los procesos para la protección de inversiones extranjeras empiezan a principios de los años 80, cuando la mayoría de los países deciden suscribir el Convenio de Washington. En la actualidad, todos los países centroamericanos han ratificado dicho tratado. La primera nación centroamericana que procedió a ratificar el convenio fue precisamente la República de El Salvador, seguido de las naciones de Honduras, Costa Rica, Panamá y finalmente Guatemala. El Convenio de Washington posibilita un arbitraje administrado e institucional que busca proporcionar un foro para la resolución de conflictos en un marco de equilibrio entre los intereses y necesidades de las partes involucradas, con el propósito particular de despolitizar el arreglo de las diferencias en materia de inversiones. Por otro lado, este proceso para la protección y promoción de las inversiones se ha complementado con la ratificación de diferentes tratados bilaterales de inversión, de los cuales solo en El Salvador existen 20, además de 5 tratados de libre comercio de última generación, que poseen disposiciones relativas al fomento y protección de inversiones. Cantidad relativamente grande, siendo que el país es pequeño, con alrededor de 21.000 kilómetros cuadrados y con menos de 6 millones de habitantes. En total, en la región centroamericana se han suscrito 70 tratados bilaterales, cantidad también desproporcionada si igualmente consideramos el tamaño que en total posee la región. Toda esta voluntad de negociar tratados de inversión surge a mediados de los años 80, cuando se aceptan los ofrecimientos de los convenios de promoción y protección recíproca en materia de inversiones. Esta política económica responde a la globalización de la economía mundial, teniendo como principal objetivo lograr una mayor apertura a las inversiones foráneas e insertar al país en el arena internacional, otorgando al inversor extranjero una protección efectiva. Señalo solamente que estos tratados, al menos teóricamente, ofrecen ventajas recíprocas en la medida que favorecen a las naciones exportadoras de capital para la expansión comercial de sus nacionales y benefician también a los países aquejados por la inseguridad jurídica al permitirles atraer inversión.
En cuanto al contenido de los tratados bilaterales de inversión, la Organización de Cooperación y Desarrollo, OCDE, ha propuesto un modelo estándar, dando como fruto que los convenios celebrados por los distintos países internacionales, incluyendo El Salvador, exhiben rasgos y preceptos semejantes. Se puede hablar entonces de una estructura común de los tratados bilaterales de inversión, que incluye un preámbulo, definiciones, cláusulas de contenido y cuerpo, y finalmente el lugar y firma de los representantes del gobierno. En este sentido, en El Salvador, la mayoría de estos tratados otorgan las protecciones habituales de estos instrumentos, incluyendo el trato nacional, trato justo y equitativo, trato de la nación más favorecida, normas de protección y garantías contra riesgos no comerciales, cláusulas de estabilización y paraguas, entre otras. Debe resaltarse que, de conformidad a la jerarquía normativa establecida en nuestra Constitución, los tratados y convenciones internacionales se encuentran por encima del derecho interno, a donde se prescribe que la ley no puede modificar o derogar lo acordado en un tratado vigente para El Salvador, y que en caso de conflicto entre el tratado y la ley, prevalecerá el tratado. Lo anterior produce la verdadera internacionalización del ordenamiento jurídico, cuyas consecuencias el constituyente salvadoreño en 1983 no se encontraba en situación de medir o prever. Uno de los aspectos de mayor importancia del contenido de los tratados bilaterales de inversión es lo relacionado a los mecanismos previstos para la resolución de controversias que puedan surgir durante la vigencia, o lo que en buena cuenta ha significado la institucionalización del arbitraje como medio idóneo para la solución de conflictos entre las partes contratantes. En cuanto a tratados de inversión respecta, uno de los tratados multilaterales más importantes es sin lugar a dudas el CAFTA, negociado entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos. El Salvador fue el primer país del área centroamericana en ratificar el CAFTA, entrando en vigencia el 1 de marzo del 2006, y apenas 2 años de su vigencia ya empiezan las especulaciones y amenazas de los primeros arbitrajes, específicamente en materias de medio ambiente. Otro de los instrumentos que forma parte de este sistema son las respectivas leyes de inversión de cada país. En El Salvador, la justificación de esta ley parte del mandato constitucional contenido en el título quinto relativo al orden económico, que en sus artículos 101 y 102 prescribe que le corresponde al Estado el desarrollo económico y social mediante el incremento de la producción y productividad. Y igualmente establece que se fomentará y protegerá la iniciativa privada dentro de las condiciones necesarias para acrecentar la riqueza nacional y asegurar que se trasladen todos estos beneficios al mayor número de habitantes. En El Salvador, la primera ley en esta materia fue aprobada en 1961, reformándose varias veces hasta llegarse a la normativa actual, que data de 1999. En principio, dicha ley reúne algunas de las garantías elementales que hemos mencionado. Del texto de la ley emanan los siguientes principios. En primer lugar, se establece una igualdad entre los inversores locales y los inversionistas extranjeros. Se decreta que estos últimos tendrán los mismos derechos y obligaciones. En segundo lugar, existe una libertad de inversiones. Cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, podrá efectuar inversiones de cualquier tipo en El Salvador. Finalmente, se garantiza a los inversores extranjeros el derecho de repatriar y remitir al exterior sus utilidades en cualquier momento y sin demora alguna. No obstante lo mencionado, y quizás el mayor atributo que por otro lado constituye también el aspecto más criticable de la misma, radica en su artículo 15, que de manera expresa y directa proporciona a los inversores extranjeros de países suscriptores del convenio el acceso directo a la jurisdicción del CIADI, cumpliendo con el acuerdo escrito solicitado en el artículo 25 de la Convención de Washington y verificando así la teoría de los dos escalones. Se exime pues de toda cláusula arbitral, ya que el consentimiento se otorga por disposición legal, específicamente por el mencionado artículo 15, que indiscutiblemente facilita el acceso al centro. La inclusión de este consentimiento vía legislación interna parece ser una constante en la región centroamericana. La mayoría de las leyes de inversión de la zona, como las de Guatemala, Honduras y Nicaragua, plantean la posibilidad de acudir directamente al CIADI,
por lo que se puede decir que existe una inclinación fuerte hacia esta corriente. Este tipo de consentimiento a través de la legislación interna ha sido llamada por tratadistas como parte del consentimiento automático que puede otorgar el Estado, ya que no resulta necesario un nuevo o posterior consentimiento. En efecto, como pauta general y salvo que otra cosa se mencione en la normativa interna, no será necesaria una tercera presentación del consentimiento estatal, ya que si solo del propio texto legislativo surge claramente la necesidad de otro consentimiento, éste tendrá razón de ser. De lo contrario, se mantiene intacta la teoría de los dos escalones. El consentimiento vía legislación interna ha sido cuestionado por el desequilibrio que provoca sobre el consentimiento, ya que será el inversor el que poseerá la elección final del medio de arreglo de controversias. Es decir, aun cuando el Estado haya prestado todos y cada uno de los consentimientos, estará en manos del inversor la elección o no del arbitraje del CIADI. Se observa una completa libertad por parte del inversor, que deriva de la situación que el inversor con posterioridad debe prestar su consentimiento con independencia de la posición del Estado, quien ya ha realizado su consentimiento. Con todo, sabemos que aunque exista consentimiento, ya sea por medio de cláusula arbitral en un contrato, tratado de inversión o legislación interna, siempre será necesario satisfacer los otros dos recaudos jurisdiccionales contenidos en el artículo 25 de la Convención de Washington. Es decir, que la disputa cumpla con el requisito en razón de la persona y que se cumpla con el requisito en razón de la materia. Curiosamente, y apartándose un poco de la tendencia en América Latina, en El Salvador hasta el momento no han surgido voces disidentes respecto al Convenio de Washington, quizás en cierta medida porque nuestra Constitución en el artículo 146 avala de manera expresa el sometimiento por parte del Estado a tribunales internacionales o a tribunales arbitrales, al tratarse de controversias que surjan de tratados o contrataciones públicas. Es decir, todo lo contrario a lo que sucede en Bolivia, Honduras y Venezuela, donde podría alegarse que sus textos constitucionales han incluido la doctrina y cláusula Calvo, en El Salvador sucede todo lo contrario. Existe disposición constitucional expresa que autoriza el mecanismo de arbitrajes internacionales para la solución de sus conflictos. Casos emblemáticos como el de Bolivia, que ha decidido retirarse del convenio de CIADI, o como de Ecuador, que ha anunciado su oposición a la jurisdicción del CIADI sobre disputas sobre gas, petróleo y minas, no parecen de momento estar en la mente de los países centroamericanos, siendo quizás la única excepción la nación de Nicaragua. Y es que en El Salvador, en lo que respecta a arbitrajes contra el Estado, existe ya de cierta forma una cultura de arbitraje, como el mecanismo que debe de ser utilizado internamente como la solución de conflictos administrativos, específicamente en lo que respecta a contratos públicos. Se considera que los contratos administrativos constituyen una de las materias que han quedado favorablemente excluidas del contencioso administrativo. Efectivamente, el artículo 166 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones es claro cuando dispone que la resolución de las diferencias y controversias que surjan sobre la ejecución de los contratos celebrados bajo esa normativa se verificará mediante el arreglo directo y el arbitraje. La doctrina es cada vez más proclive a admitir el carácter obligatorio del arbitraje, en atención a su celeridad, agilidad y antirritualismo, que lo vuelve preferible ante el medio de solución de conflictos por autonomacia, que es el proceso judicial. Se trata de un fenómeno de institucionalización de un medio que ha tenido carácter hasta hace poco de voluntario y eventual. Lo anterior constituye una peculiaridad propia del ordenamiento jurídico salvadoreño, que aunque en teoría es criticable, ha traído resultados benéficos en la práctica, y quizás esta vivencia interna en conjunto con el expreso aval que la normativa constitucional otorga, ha eximido hasta el momento de críticas al CIADI. Eso aunado que hasta el momento El Salvador ha resultado victorioso en los conflictos que ha tenido ante el CIADI. Precisamente, en el único caso en que se ha visto envuelto El Salvador, por una decisión de jurisdicción fechada de 3 de agosto del 2006, un tribunal arbitral desechó todas las reclamaciones del inversionista por fraude en el proceso de licitación, que provocaba que la inversión no fuera efectuada de acuerdo con la ley. El fundamento de la decisión
se apoyó en que el proceso de licitación se había presentado información falsa sobre la situación financiera, experiencia y capacidad del administrador de la sociedad, así como de la identidad y experiencia de su socio estratégico. El tribunal, por tanto, negó tener jurisdicción en razón de que la inversión extranjera no fue realizada de acuerdo con la ley y que el inversionista había violentado de buena fe el acuerdo que resultaba indispensable para el consentimiento de El Salvador al sujetarse a la jurisdicción arbitral. Como conclusión, en lo que respecta a disputas de inversión, América Latina en general ha ocupado un papel protagónico. Aproximadamente 40% de los casos pendientes son contra gobiernos de Centro y Suramérica, incluyendo los primeros bajo el Acuerdo de Libre Comercio CAFTA, suscrito entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. En total, se han presentado en Centroamérica más de 10 casos ante el CIADE, 4 en Costa Rica, 2 en Honduras, 2 en Guatemala, 1 en Nicaragua, Panamá y El Salvador. Suma alta si consideramos el tamaño de la región. Con todo, parece incuestionable que la inversión directa contribuye al crecimiento y desarrollo de las economías, aunque en la práctica genere impactos disímiles en las realidades de cada país. El CIADI supone un avance en materia de solución de controversias de inversiones, pues implica una alternativa pragmática frente a la doctrina clásica de la inmunidad soberana de los Estados, pues suministra seguridad jurídica en la solución de controversias en materia de inversión. Muchas gracias. Gracias a ti, Roberto. Creo que es una visión muy amplia y precisa sobre el caso de Salvador y nos permite redondear conceptos que hemos visto estos 2 días de manera muy clara. Si me permiten, seguiré entonces con el doctor James Graham. Vamos a cerrar con broche de oro con el profesor Todd. Y bueno, James Graham es socio fundador del despacho Lobo, Graham y Asociados SC, en donde maneja el litigio y arbitraje internacional. Es profesor en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, presidente de la Academia de Derecho Internacional de la Universidad de Monterrey y miembro nivel 2 del Sistema Nacional de Investigación. Es presidente de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas en el capítulo de Nuevo León y además presidente del Club de Arbitraje Internacional de Monterrey, vicepresidente del Subcomité de Arbitraje de la Barra de Abogados Estados Unidos-México y además autor de 10 libros y de más de 100 artículos científicos publicados en Estados Unidos, Europa y América Latina. James, bienvenido a la Ciudad de México. Sabemos que has preferido a Monterrey por el DF, pero nos da siempre mucho gusto que nos visites. Es un gusto estar contigo aquí, Cecilia, y con el DF, que es además mi segunda ciudad, porque tengo una casita aquí también con mis niños. Muy bien, lo que quiero platicar es lo de Bolivia, y primero tengo que hacer un disclaimer. Voy a utilizar palabras o relatar hechos que de ninguna manera tienen que ser considerados como una falta de respeto ni a la población indígena, ni a los bolivianos y a bolivianos en la sala, porque es un país que quiero mucho, paso mucho tiempo ahí, tengo oficinas ahí y que me permite conocer un poquito. Pero es de relatar un fenómeno sociológico, creo, que podrá demostrar que por qué Bolivia a priori es contra el arbitraje, y en segundo lugar que el retiro del CIADI en realidad no es un evento, no tiene consecuencias en mi opinión, a lo mejor los demás no están de acuerdo, pero es al menos lo que quiero intentar. Primero, Bolivia tiene unos más o menos 35 comunidades indígenas bien identificadas, que viven según su cultura, su idioma, etc. Muchos de ellos no hablan español, tienen sus propias creencias, ¿no? Y para darle una idea, e insisto, no es para faltar de respeto de ninguna manera, pero es para relatar un poquito cómo son las cosas. Hace muchos años había un dictador militar que quiso un poquito arreglar el país. Y resulta que en el norte del país hay montañas, muy importante. Las montañas hay águilas. Bien. La población ahí se murió de hambre porque la tierra no es fértil. Entonces el militar invitó a la población a irse en el sur, donde hay tierra fértil. Obviamente la población rechazó y como buen militar tomó las medidas necesarias para, grosso modo, desplazar a la población en el sur. Después de un año la población empezó a morirse de tristeza. Ni más ni menos, ninguna razón fisiológica, nada, de tristeza. Resulta que fueron tristes porque no había águilas en el sur.
y sin águilas no funciona. Total, después otro año tuvieron que repatriar toda la población en el norte, en las montañas, en donde la población se murió de hambre, pero feliz porque había águilas. Bien, el águila parece que es una pendiente muy importante de esa población en sus creencias religiosas. Es un hecho que no puede ignorarse, ¿sí? Esas poblaciones viven según su cultura, en sus tiempos, ¿no? Y obviamente son bien lejos de los problemas de trato internacional y equitativo, y CIADI, y Washington, el Banco Mundial, y no sé qué. En ese contexto, hace unos años se eligió el primer presidente indígena, que es Evo Morales, y toma el poder. Es una persona muy inteligente, muy honesta en el sentido que no tiene miedo de decir que él es un inculto, en el sentido que no tiene preparación académica, ¿sí? Es un presidente que obviamente tiene una base política que es 80% del país, que son los indígenas, la gran mayoría sin educación, pero como es muy inteligente no ignora el 20% de no indígenas, que son los que tienen el poder y la economía. Segundo punto es que Bolivia tiene un sistema de democracia directa, entre comillas, van a ver por qué, bastante eficiente, hasta que unos partidos políticos y sus seguidores eran bien celosos. Un ejemplo, el año pasado en La Paz, en una de las regiones, aquí sería un gobernador, tiene un prefecto. La población no estaba muy contento con el prefecto y pidió su renuncia. El prefecto obviamente no quiso renunciar. Total, recurrieron a los medios de democracia directa. Y consistió un domingo ahí en el pueblo a matar a todos los perros que había, cortar las cabezas de los perros a la machete, meter todo en una bolsa, mandarlo al palacio gubernamental, con una nota, la próxima cabeza es tuya. Desde entonces el prefecto vive en Venezuela y que yo sepa, no regresó. Total, la población no teme a opinar y a expresar sus opiniones políticas. Esta historia es muy importante para entender, entre otros, el caso de Agua Chetunavi. ¿Sí? Bien, Evo Morales en ese contexto aquí tiene un discurso populista, ¿no? Y uno de esos atributos del populismo, ¿no? Es de expropiar, ¿no? El petróleo, el gas y las telecomunicaciones. En los últimos años, varios casos, ¿no? Petrobras, Repsol y Total por el petróleo, Exmo y BP por el gas, y Entel, que es de Italia Telecom, en materia de telecomunicaciones. Bien. Se creó un ministro de defensa de las nacionalizaciones, se creó un ministerio por los juicios de transnacionales, ¿no? Y ahí va la mecánica. Otro punto sociológico es justamente entre el político y los hechos. Y Agua Chetunavi es un muy buen ejemplo. Grosso modo, lo que pasa es que cuando el gobierno, la prefectura ahí, anuncia la alza de los precios por la renegociación del contrato con los españoles, la población se va a la calle y mete el fuego. Había no me acuerdo exactamente, 3 o 4 o 5 muertos, ¿sí? Y la reacción política fue inmediatamente, vamos a cancelar el contrato, ¿sí? Y eso da pauta al inversionista de decir, estás expropiándome de manera indirecta, ¿no? Bien. El político dice, grosso modo, es fuerza mayor. ¿Qué quieres que hago? Mi población está en la calle, mete el fuego. ¿Qué quieres? ¿Sí? El inversionista dice, eso es tu problema. Yo hice una inversión, quiero una indemnización. Y el político toca, pero no es justo. Yo hice lo que tuve que hacer, es fuerza mayor. Sí, pero jurídicamente no es fuerza mayor, es otro problema, ¿sí? Y ahí se topan los dos diálogos, ¿sí? Uno de los problemas, y que quiero explicar después en la conclusión, es que hay una falta del Estado de Derecho, ¿no? Ellos tienen un razonamiento muy pragmático, ¿sí? Yo hice lo que tuve que hacer, ni modo, tú pagaste la cuenta, ¿y qué? ¿Sí? Como Sonia dijo, 99 para el gobierno y 1 para el inversionista. ¿Cuál es el problema? Ahí estamos, ¿no? Bien, los abogados y los inversionistas no lo ven así. Entonces, ¿por qué saben del CIADI? Por muchas razones, ¿no? Y quise rápidamente evocar esas razones y mostrarles que obviamente es mucha demagogia, ¿no? La primera son las cifras de Bolivia, no chequé si es correcto o no, pero supongo que sí. Que el CIADI es un tribunal absolutamente desequilibrado, que toma partido siempre por las transnacionales. Los hechos así lo demuestran. De los 232 casos de arbitraje presentados, 230 han sido planteados por transnacionales contra el Estado.
Obviamente, es una convención de protección del inversionista, no se llama convención de protección del Estado, del sector. ¿Quién quiere que presente las demandas si no es el inversionista? Es una convención por el inversionista. Entonces, creo que no es un argumento. Después, dicen que el total de las disputas entendidas por el tribunal, el CIADI, hasta febrero de 2007, el 74% fue contra países en desarrollo, 19 países desarrollados y apenas 1.4 que son naciones ricas de la tierra. Bueno, los países de G8. Me parece también obvio, ¿no? Normalmente en Estados Unidos o Francia hay menos problemas de expropiación que en América Latina o África o otros continentes, ¿no? Eso no es la culpa del CIADI, es un problema de situación económica, ¿no? De los distintos países. Después, tercer punto, que el 36% de los casos atendidos por el CIADI terminaron con el fallo favorable al inversionista privado, ¿sí? Entonces, en los pocos casos ganados por los estados, esos no tuvieron indemnizaciones. Pero no entiendo, si 36% fue ganado por los inversionistas, para que sea contrario, los demás fueron ganados por el Estado. Entonces, ¿cuál es el problema? No es que la transnacional siempre gana, creo que hay un equilibrio, una vez más, una vez menos, ¿no? Pero decir que el inversionista siempre gana, creo que ninguna cifra permite concluir eso. Con respecto a las indemnizaciones, obviamente el Estado nunca fue expropiado, ¿qué quiere decir que lo indemniza, no? Es el inversionista que tiene o no tiene derecho a la indemnización. Después eso, el argumento que las audiencias no son públicas, bueno, voy a pasarlo porque no es tan importante, ¿no? Que es extremadamente cara el CIADI, ahí no estoy de acuerdo para nada porque el arbitraje no es caro, que es caro son los abogados. Pero son dos cosas bien distintas. Decir que el CIADI es caro no corresponde a ninguna realidad porque primero, los honorarios de los árbitros no es mucho con comparación al arbitraje comercial internacional o si vas a la TOC, conozco árbitros que cobran 2, 3, 4 veces mucho más que el CIADI, pero lo que es caro, que es más o menos un 80% del costo del arbitraje, son los abogados, ¿sí? Y ahí quien tiene la culpa va al cliente de cierta manera porque si quiere irse con abogados caros, va, es normal que cobra mucho, ¿no? O que paga mucho. Los abogados tienen culpa, sí, bueno, tenemos que comer también, sin comentario. Gracias. Bueno. El cuarto argumento contra el CIADI es que las transnacionales aprovechan el tribunal para arrancar indemnizaciones millonarias a los estados. Que en el caso de Aguas de Tunari, ¿no? Bolivia fue demandado por una suma entre 25 y 100 millones de dólares, aunque no invirtió ni medio millón en el país. Lo que ocurre es que el CIADI permite a los inversionistas reclamar compensaciones no solo por la expropiación física de sus inversiones, sino también por las ganancias que esperaba recibir en el futuro, lo que se llama el lucro cesante. Me parece obvio porque es una regla normal en cualquier sistema jurídico. Si demandan aquí en México o en Bolivia en derecho nacional, es también el daño actual, ¿no? Y lo que puede suceder. Obviamente el inversionista hace una inversión para ganar dinero en el futuro. No lo hace para perder dinero. Si lo prives de su bien, obviamente lo prives de sus beneficios. Bien. No creo tampoco que es un buen ejemplo. Y finalmente hay la teoría del complot, como dijo también la doctora. Eso no me consta para nada, le doy la información tal cual como el gobierno la publicó. En los años 80 y 90 del siglo pasado, de 1900, ¿no? El Banco Mundial destacó por chantajear a los estados ofreciendo créditos a cambio de privatizar servicios. Eso fue exactamente lo que ocurrió con el servicio de agua potable en La Paz y El Alto, que fue concesionado a la empresa Aguas de Illimani. Lo curioso de todo eso fue que el Banco Mundial se metió al negocio y llegó a ser socio de AISA, la Aguas de Illimani, de 8% de las acciones a través de otra compañía. Total, el argumento es el Banco Mundial se mete al negocio y cuando algo sale mal, además es el juez en su propia causa. No me consta, no digo que es la verdad, ninguna idea si es verdad o no, pero es lo que el gobierno oficialmente publicó, ¿sí? Me parece un poquito grueso, me parece, yo no quiero avanzarme más sobre eso, pero si ellos lo ven así, eso explica por qué el CIADI le cae mal. ¿Sí? Y eso es mi punto, no es para defender a una postura u otra, sino de dar un poquito la idea por qué son anti-CIADI o anti-arbitraje, ¿sí? Total, el presidente Morales tiene totalmente claro que necesita inversión extranjera, eso le queda muy claro.
pero por su base popular tiene que hacer algo. Uno de los métodos que está utilizando, que le funciona bastante bien, es de buscar otro tipo de inversionista, que decir que no sea europeo o americano, sino por ejemplo de India, China, África del Sur, que tradicionalmente no son tan técnicos. Los chinos no te piden tratados bilaterales o que sea, ¿no? Tienen mucho dinero y lo meten en condiciones más favorables, sí, como si fuera un inversionista europeo o americano que viene con 10 abogados, ¿no? Y que negocia cláusula por cláusula. Sin embargo, hasta hoy, que yo sepa, no fue totalmente un éxito, porque la inversión china es mínima, ¿no? Y no creo que haya mucho futuro. Otro país también que vino a ofrecer mucho dinero es Libia, también en condiciones totalmente favorables. Grosso modo te regalan el dinero, ¿no? Y me das la contraparte más tarde. Lo que yo sepa también hasta hoy, tampoco nunca se concretó algo de manera importante. Pero es una de las vías, se busca otro tipo de inversionista, ¿no? El licenciado Gómez Palacio ahorita platicó de los países ricos como Dubái y los Emiratos, ¿no? Pero es verdad que hay otros países, entre comillas, ricos, ¿no? Como India, Libia, China, etc., que tienen mucho cash hoy, ¿sí? Y que a lo mejor tienen otra política para invertir. La segunda vía que buscan también es la conciliación, pero una conciliación un poquito como la conocemos aquí en materia penal. Quiere decir, y así lo hicieron con las expropiaciones petroleras, primera opción es, tú lo haces como yo te digo, son $100 la acción, pum, es el precio. ¿Lo tomas o no? Al menos que quieres negociar con nosotros. Quiere decir, es una conciliación, al contrario, el resultado ya está, lo peor ya lo conoces. Lo único que puedes hacer es negociar un poquito para que sea menos peor, ¿sí? Es una conciliación forzosa, ¿no? Bueno, la gran mayoría de las empresas lo han aceptado. Y, por ejemplo, las empresas de materia de petróleo, la gran mayoría lo han aceptado, ¿sí? Han negociado lo menos peor posible, ¿no? Y el gobierno dijo, ves, no soy tan malo tampoco, te doy chance. Obviamente nunca vas a obtener lo que quieres. ¿Es un método que podría funcionar en el futuro? Bueno, no lo creo, porque francamente a nadie le gusta el chantaje, uno, ¿no? Y dos, la conciliación en sí mismo, creo que es un buen medio hacia la solución de controversias. Pero como abogado nos queda siempre la duda. Y si la conciliación no funciona, si no hay un acuerdo, ¿después qué? ¿Qué hacemos? ¿Vamos a regresar a los tribunales locales? No creo. ¿Sí? Y apuesto mucho también que los colegas de la Secretaría de Economía han comentado en la mañana sobre alternativas, entre otros los seguros, el OPIC, el MIGA, etcétera, ¿no? Y creen que por ahí también sería una manera para dar ciertas garantías al inversionista, no obstante que no tenga acceso al arbitraje. Bien, ese es un poquito el panorama anti-arbitraje. Pero en realidad creo que las cosas no son tan malas. ¿Por qué? Primero, cuando salen el CIADI no denuncian los tratados bilaterales. Y ya es oficialmente una postura del gobierno que no van a denunciar ningún tratado bilateral, sino que van a renegociar sobre 15 años todos los tratados para que sean más, entre comillas, justos. Y creo que es un punto muy importante. Si realmente Bolivia sería anti-occidental, anti-arbitraje, anti-todo lo que tú quieras, hubiera denunciado todos los tratados. Pero no lo han hecho. Y eso nos da también la pauta inmediatamente después para decir que el retiro del CIADI no es un evento, porque por los tratados bilaterales todavía, entre comillas, se quedan por ahí vinculados por el mecanismo complementario. ¿Sí? Dos, se comentó muchísimo en Bolivia, como fue en Bolivia, la famosa reforma constitucional y, entre comillas, la prohibición del arbitraje. Evo Morales hizo una reforma, propuso una nueva constitución que se adoptó no legalmente, sino políticamente, con muchísimos problemas. Grosso modo, la base política de los indígenas es en favor, la minoría no indígena, pero capitalista, es en contra. Había una adopción política legal y un congreso extraordinario que después fue declarado inconstitucional. Nadie sabe exactamente si es legal o no legal, pero total, hoy en fecha todavía la constitución no está en vigor. Pero hay un artículo que se comentó mucho y me permito leer solamente los dos parágrafos que nos importan, que es el artículo 320, que dice en su fracción 2, toda inversión extranjera estará sometida a la jurisdicción, a las leyes y a las autoridades bolivianas. Y nadie podrá invocar situación de excepción ni apelar a reclamaciones diplomáticas para obtener un tratamiento más favorable. Fracción 3.
Las relaciones económicas con estados o empresas extranjeras se realizarán en condiciones de independencia, respeto mutuo y equidad. No se podrá otorgar a estados o empresas extranjeras condiciones más beneficiosas que las establecidas para los bolivianos. Si leemos bien el texto, no prohíbe el arbitraje. En realidad no dice nada que ya no sabemos, ¿sí? Esa referencia a la sumisión de la jurisdicción nacional es algo que ya conocemos por la historia, no es nuevo, ¿no? Pero tal cual no te lo prohíbe. De la misma manera decir que no puedes recurrir a las, ¿cómo se llama? A las reclamaciones diplomáticas, ¿no? La renuncia a la protección diplomática. Es una parafrase latinoamericana que no tiene mucho sentido legalmente, porque la acción diplomática, la protección diplomática no te pertenece a ti, persona particular, sino pertenece al Estado. Entonces, el Estado nacional puede ejercer esa acción, aunque tú no quisieras que sea así. Entonces no veo mucho peligro tal cual. Obviamente es un artículo que puede ser interpretado, ¿no? A la mejor el Tribunal Constitucional puede darle otro sentido, diciendo que el arbitraje está prohibido, porque si fuera una, ¿cómo se dice? Una situación de excepción, ¿no? Pero a priori no veo realmente una prohibición. Y prueba es que si realmente hubieran querido prohibir el arbitraje, porque no pusieron, se ha prohibido el arbitraje, punto, ¿no? Creo que es una parafrase muy interesante que por la gente que no está tan metido en eso van a creer que es muy en su favor, y de la misma manera por los inversionistas y los demás diciendo, tampoco no es tan fuerte, ¿sí? Y finalmente, por las expropiaciones no pasó realmente muchas cosas. Obviamente los inversionistas no están muy contentos, ¿no? Pero la gran mayoría, como Petrobras, Repsol y Total, han aceptado el deal. Obviamente no son las empresas más felices del mundo, ¿no? Pero tampoco no tiene que ser mal negocio, porque si no, no lo hubieran aceptado. Y vemos en Venezuela situaciones muy similares, ¿no? Hay solamente una que se conformó y creo que ya presentó su demanda, ¿no? Pero por el resto, tampoco. Total, en conclusión, la situación es complicada, sí, obviamente es complicada, no es tan fácil como por ejemplo en México, donde a priori sabemos las reglas del juego, ¿no? Pero tampoco no es una situación desesperada. Es decir, que nunca más hay arbitraje en Bolivia, que todo se va a la basura, no lo creo. El verdadero problema ahora también es, creo yo, por un lado el populismo, ¿no? Pero el otro lado el Estado de Derecho. Yo creo que como conclusión el problema no es el arbitraje, no es el CIADI, no es que hay una mafia de árbitros, no. El problema es el Estado de Derecho. La cuestión fundamental es la siguiente. La población tiene que adaptarse a la norma o la norma a la población. En Occidente consideramos que la población se adapta a la norma. En muchos países latinos es el contrario, la norma sigue a la población, si la población no la quiere, desaparece. Ejemplo tipo, 2, 3 ejemplos, no sé, las multas. Te multa, pero después te la perdonan. ¿A qué sirve? O hace unos años, cuando aquí en el Distrito Federal hicieron el seguro para los taxistas de manera obligatoria, había un último artículo que dijo, cuando el tránsito te para, no tienes el seguro, vas a ser multado, tanto. El siguiente día, el regente del DF dijo, los santos nunca tienen que aplicar ese artículo porque a los taxistas no les gusta. Bien, es un poquito el problema. ¿Sí? Entonces, el político boliviano dice lo mismo, dice, la norma dice, está bien, pero entiendo, esto es otra situación, nada que ver con la norma. El problema es si la norma se aplica a esa situación. Y tenemos, además de este fenómeno general, insisto, al menos en Bolivia, problemas que son inherentes a la cultura. Un último ejemplo. A un momento dado, un marido ejerció violencia sobre su mujer, la golpeaba muy fea, ¿no? Y fue internada al hospital. El hospital inmediatamente llama a la procuraduría viene. Total, resulta que el esposo tuvo la mala sorpresa de encontrar a su esposa en la cama con el vecino. Bien, y bueno, la golpeaba. Bien. La procuraduría se va en el pueblo a detener al esposo, ¿no? Y abre una evaluación previa, etcétera. En un momento dado vienen 36 personas con machetes a la procuraduría, buscan al fiscal, le meten machetes bajo el cuello, ¿no? Y le dicen de liberar al esposo, porque es inocente. Resulta que estas personas fueron las mujeres del pueblo. Con el argumento, el culpable en esa historia es la mujer, no el hombre. El hombre hizo lo que tuvo que hacer. Bien, entonces,
si en nuestra cultura consideramos que eso es mal, que la violencia no es una solución, que el hombre y la mujer son iguales, etcétera, va en su cultura, por X razones piensan lo contrario. Es un hecho que no podemos ignorar, ¿sí? Entonces, tener un discurso occidental sobre arbitraje e inversión extranjera con poblaciones que tienen otra visión de la economía, del mundo, de la religión, me parece bastante complicado. Y por lo tanto creo que la solución no es de crear foros regionales y otras cosas, sino de implementar una vez para todo el Estado de Derecho. Y creo que México es un buen ejemplo. Ya me di cuenta, desafortunadamente, en el vicio del cigarro, ya no puedes fumar en ningún lugar del DF. Funciona. Bueno, el taxista no tiene seguro, pero fumar no puedes. Como que el Estado de Derecho puede funcionar. Muchísimas gracias. Gracias, James. Una visión muy interesante de un caso particular como el de Bolivia que se antoja muy interesante. Y bueno, como les decía, cierro con broche de oro. Voy a presentar, Todd, we made a very brief translation of your resume. I will read it. El profesor Todd Grierson Wheeler es editor de NAFTAClaims.com y profesor adjunto de las facultades de Derecho de la Universidad de Western Ontario y de la Universidad de Calgary, Canadá. Es egresado de la Universidad de Western Ontario, además tiene un LLM en la Universidad de Ottawa y otro en Michigan, en la Universidad de Michigan, quiero decir. La experiencia profesional de Todd se enfoca principalmente en arbitrajes inversionista-Estado. Actualmente imparte la materia de Derecho de la Inversión Extranjera y Arbitraje en las facultades de Derecho de la Universidad de Calgary y de la Universidad de Western Ontario. El profesor Grierson ha fungido como árbitro, perito y abogado de parte en más de dos docenas de controversias sobre tratados de inversión. En el 2006 fue galardonado por el Global Arbitration Review como uno de los 45 menores de 45, es decir, uno de los mejores 45 abogados menores de 45 años, más destacados en arbitraje comercial internacional, y su nombre aparece en la lista de Who's Who de árbitros internacionales. El profesor es fundador de dos sitios de internet sobre derecho internacional, el NAFTAClaims.com, lanzado en 99, y el InvestmentClaim.com de la Oxford University Press. Ustedes estarán de acuerdo conmigo que en ocasiones estos sitios son más visitados que el propio sitio del CIARI. Yo, de los primeros encuentros que tuve con esta materia fue justamente a través de estos sitios. So, let me tell you that you have big fans in Mexico. So we are very glad to have you here. Thank you. It's funny, actually, I could probably learn Spanish if I just kept giving my bio and listening carefully. I could probably learn a lot more. I was listening to it thinking, oh, that's what that word means, taking my French and trying to convert it. I don't have much to say, and I feel on this panel, and I feel kind of guilty because while I couldn't possibly fathom what was going on, I saw reactions from the crowd as being very positive to the other speakers, and I'm just thinking, and I heard cases mentioned, and I'm thinking, I'm just going to tell you what's going on in Canada. It's not nearly as exciting as this, but here you go. I promise you something more intellectually challenging at the end of the day. But with regard to Canada, it was an early adopter of bilateral investment treaties in the 1980s, and the NAFTA experience spurred it on to conclude more. It concluded over a dozen based on what was referred to as the NAFTA model. In more recent years, actually within the past couple of years, agreements have been reached with India and Korea and Colombia, and one is still underway with the People's Republic of China. And I think in that sense, Canadians have finally learned to think like Mexicans. I find that the Mexican Investment Treaty Program to be clearly one of the most far-sighted in the sense that Mexico realizes that its place in the world is both as in a world that is no longer, north and south, that it requires both influx of investment and outflow of investment. And I think Canadians, with these most recent treaties, have clued into that. But for the longest time, in the 80s and 90s, Canadians were pretty much just thinking like they were a junior America with, as a northern country, having a bilateral investment treaty of the traditional type with a southern country. So I think Canadians are learning in that sense. So why no ICSID? Canada usually likes to sign on to everything. I mean everything. You name the international convention, we've signed on to it, with, of course, the exception of the most recent treaty on indigenous peoples, because we have too many of them, and
much to our discredit, we didn't sign that one. So why didn't we sign the ICSID? Well, I think there may have been a couple of reasons. One of them was probably a lack of domestic interest, at least in central Canada. It turns out that Western Canada, and in particular Alberta, actually is the largest single source of outflow of investment in mining in the world, and definitely in South America. But it comes all from Alberta, because and some of it from Ontario, but mostly from Alberta. So I think that perhaps there just wasn't enough interest to ever really join the ICSID. And I think also that the bureaucrats at the federal government were probably just a little afraid of embarrassing themselves for a reason I'll explain in a moment. We were early in other things, though. We were actually the very first country to adopt the model law. Why would we have adopted the model law first and yet not the ICSID? Well, it's because the Canadian Bar Association supported it and pushed it, and a number of provinces were already in support of it, and so that's why it was something Canada was able to do quickly. And the provinces are the key, because Canada has a dualist system. A treaty must be implemented in local law before it has any effect. And it just so happens that thanks to an arcane constitution and a creative House of Lords Privy Council, we actually have a very unusual decentralized arrangement. The provinces are responsible both for the administration of courts and for property and civil rights in the provinces. When you think about it, what exactly isn't property and civil rights? So what that means is that Canada has a very hard time possibly implementing any treaty without getting the provincial okay, especially in an area that would involve legislation affecting the enforcement of judgments. So that's why we haven't signed the ICSID yet, because we can't get all of our provinces interested. Thus far, we have 5 provinces signed up. They've actually put legislation in place. We have 1 territory that's done it, so we're about halfway. Most of the provinces and territories have expressed an interest in doing so, and I think that our finally signing the ICSID was actually designed to push the provinces into finally doing something, not just saying we'd like to do it, but actually do it. The holdouts, though, are probably going to be Quebec and Alberta. And Quebec and Alberta are going to be the holdouts primarily because they both want to be last. And these are the 2 most autonomous provinces, one because it has all the wealth and is far away, and the other because of its history. And we don't know when they're going to sign the thing. And if they don't implement, Canada is in a bind because Alberta and Quebec make up about 40% of our economy. So we could deposit, but we'd be depositing without 40% of our economy. So we're probably not going to. It's going to be a while. I guess it's been a year and a half, but otherwise I think the best thing I would say is stay tuned, and we'll just see whether it's going to be Alberta or Quebec who finally decide, okay, we'll do it. And then we'll finally be members of the ICSID. Thank you very much. No sé si les parece bien, pasamos a una ronda de preguntas y respuestas. Tengo aquí 2, si quisieran enviarme algunas más o hacerlas por el micrófono, me avisan. Tenemos yo creo que unos 10 minutos, ¿sí? Y pasaremos a la última mesa y les recuerdo que estoy en lo correcto, todo es nuestro keynote speaker en la comida, ¿así es? A la última mesa antes de la comida. Exacto. Y vamos a darle al final. Al final, ok. Okay. Lock the doors. Yeah. I mean, we can delay, so 4 p.m. for your keynote speak is fine? Sure. Apparently rush hour is all day on Friday. Yeah. It doesn't really matter. You don't have to go to the airport. No, I have to be back for dinner with someone at 8 o'clock. It's so okay. It takes 3 hours to get back to the federal district. So if I get a Nasser's horse, I could get there in 2 hours. It is the federal district. It's just another part of it. Okay. Bueno, ¿les parece bien? Tengo 2 preguntas, una para la doctora Sonia y la segunda para... ¿Perdón? Se levantaron. Entonces, la primera es para el licenciado Gómez Palacios. ¿Prefiere leerla usted, licenciado, o se la leo yo? Yo nada más quiero, antes de leer la pregunta, hacer una mención en el sentido de
el licenciado Graham decía que lo más caro en el CIADI son los abogados. No estoy de acuerdo. Lo más caro es el tiempo. Para el inversionista extranjero, el que se decida a muchos años vista y en ocasiones décadas, eso es lo caro. Más vale para un inversionista recibir un no rápido que una indemnización grande, digamos, a muchos años vista. Sobre todo el inversionista lo que requiere es decisiones prontas y que se mueva. Los abogados es lo barato, pues. Quizás los árbitros todavía más baratos, pero lo caro es el tiempo. La pregunta que tengo es la siguiente. En el supuesto de que México se adhiriera al CIADI, ¿podría excluir los recursos naturales, en particular el petróleo? Si fuera así, ¿qué consecuencias habría? Yo creo que sí lo puede incluir, sí lo puede hacer. Ya lo han hecho otros países y a lo mejor podríamos incluir la industria del calzado también, ¿no? Pero yo creo que si México se adhiere al CIADI y dice no en estas materias, está mandando una señal, digamos, extraña, de perro Doberman, pues, que por lo menos en lo que es la planeación legal, el business planning para quien desea hacer una inversión seria en México en materia de energéticos, es preocupante. De manera que yo creo que sí se manda una señal. Es como si yo le pongo todas las puertas abiertas de mi casa a un huésped, le abro la casa, le abro todo, pero ahí a la entrada hay un perro, ¿verdad? Entonces, por mucha invitación que le mande por escrito y todo lo demás, y por muy hermoso que sea mi casa y la recepción, si hay un perro en la entrada, pues nada está. Puede que dé una imagen más negativa que lo que pueda implicar el perro. Y yo creo que sería muy negativo. O le entramos o no le entramos, y bueno, hacia el futuro nadie sabe, porque estas son bolas de cristal, y a lo mejor, no sé, décadas vista podríamos empezar a poner limitantes, pero ahorita hacerlo yo creo que sería una señal de extrañamiento no adecuada. O le entramos o no le entramos. La doctora. No puedo coincidir más respecto a ese punto. No sé si, Sonia, si querías leer la pregunta que te hicieron. Sí, muy rápidamente, para no quitar tiempo a las otras mesas. Pregunta Julio. Debido a los problemas de CIADI, sugirió la creación de un sistema americano. ¿Cómo piensa dicha institución o mecanismo? Pues yo creo que con unos requisitos mínimos, es decir, una sede, un reglamento para suplir cualquier laguna consensual de las partes. Y yo creo que algo en lo que se podría pensar como punto es que los árbitros fueran árbitros de la región. Entonces, justamente a lo mejor para los problemas que comentaba el doctor James. Es decir, para que en Occidente no pensemos como todo ese tipo de cuestiones de choques de civilizaciones, de culturas y tal, bueno, pues de la región, es decir, que sabemos un poco cómo es el contexto social, político, económico, cultural de cada uno de los países, y que mejor que nosotros nos conocemos nuestros problemas. Yo creo que, por ejemplo, quien no conoce bien nuestros problemas es desde Washington, que obviamente no saben el tema de las águilas que contaba el doctor James, ¿no? Que a lo mejor es fundamental. Entonces yo creo que un punto básico para este foro sería que los árbitros fueran del contexto latinoamericano. De ahí, bueno, pues una serie con posibles descentralizaciones, no sé, tampoco lo he pensado muy bien porque apenas es un proyecto del presidente Rafael Correa que pues yo creo que sí puede tener cierto éxito. Gracias. ¿Comentario adicional? Bueno, si no, agradezco mucho a todos su paciencia y atención.